Vamos juntos en este video a vencer al asesino silencioso. Te estoy hablando de la hipertensión arterial a través de esta, que es la herramienta más valiosa, más importante. Te estoy hablando de la educación y hagamos esto mientras me voy tomando una tacita de café para iniciar este maravilloso e increíble día. Lo primero que quiero que sepas es que la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. Es tan frecuente que existe una posibilidad de que tú, que me estás viendo ahí detrás de la pantalla de mi celular, tengas hipertensión arterial y ni siquiera lo sepas. También existe la posibilidad de que si te hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial, tengas la enfermedad mal controlada. Y estos dos aspectos son los que hacen que la hipertensión arterial sea responsable de ocasionar demasiadas muertes todos los días a nivel mundial, porque es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad asintomática, silenciosa, por eso le llamamos nosotros los médicos como el asesino silencioso, y es una enfermedad adicionalmente que producto de la mala educación de los pacientes, en muchos casos, pues la tenemos mal controlada. En este orden de ideas, pues entendamos qué es presión arterial. La presión arterial es una presión que se ejerce dentro de las arterias y que es muy importante para asegurar que la sangre fluya, perfunda y llegue a todos los órganos, tejidos y células del cuerpo humano, y esto hace posible la vida. ¿Cuál sería el problema, por el contrario, de tener la presión muy bajita? Pues que la sangre no perfunda adecuadamente y llegue a todos los órganos, tejidos y células. ¿Cuál sería el problema de tener la presión arterial muy elevada? Pues sería que, por ejemplo, se rompa la arteria no soporte tanta presión en su interior y ¡pam! Se rompe. Si se rompe una arteria en el cerebro, pues ya sabes lo que va a pasar. Se va a traducir en la aparición de un derrame cerebral, y por eso es que los derrames cerebrales en gran parte ocurren, porque la hipertensión arterial no ocasiona síntomas y cuando los ocasiona podrían manifestarse como una complicación gravísima y amenazante para la vida, como lo es sufrir un derrame cerebral, en donde quizás podrías quedar vivo pero con secuelas de por vida o incluso podrías fallecer. Lo ideal es que todos los que estamos aquí tengamos la presión arterial menor a 120-80 milímetros de mercurio. Sin embargo, hasta una cifra de 139-89 milímetros de mercurio, digamos que la presión arterial sigue considerándose como normal. Pero repito, lo ideal es tener la presión arterial menor a 120-80 milímetros de mercurio. ¿Y cómo definimos entonces a alguien que es hipertenso o a alguien que es hipertensa? Pues la vamos a definir cuando esta persona tiene la presión arterial de una forma persistente mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Pero ojo, esto no es que porque le tomé la presión una sola vez en el consultorio y se la encontré alta, lo voy a diagnosticar o la voy a diagnosticar como hipertensa. No, hay que hacer varias tomas en el consultorio en varios días diferentes y hay que hacer también tomas de la presión arterial durante 24 horas en un día normal del paciente, porque eso nos va a dar más seguridad, más certeza de que efectivamente el paciente tiene hipertensión arterial. Cuando te toman la presión arterial vas a notar que el médico o la enfermera te va a decir: señor, señora, su presión arterial es de 120-80 milímetros de mercurio. Y tú te preguntarás: uy, pero ¿por qué? ¿Por qué me dan dos datos, dos números diferentes? Esto es importante que lo sepas y que lo entiendas. Resulta que es como una ecuación. Vas a escuchar primero un número y después otro. 120-80 milímetros de mercurio. El 120, en este caso, el ejemplo que les doy, el primer número que te van a dar, mejor dicho, corresponde a la presión arterial sistólica, es decir, a la presión que hay en las arterias cuando el corazón se contrae, cuando está en la sístole del ciclo cardíaco. Por eso se le llama presión arterial sistólica. Por otro lado, el último número, el de abajito que te van a dar, para el ejemplo puntual, 80 milímetros de mercurio corresponde a la presión arterial diastólica.
es decir, a la presión que hay en las arterias cuando el corazón, por el contrario, se relaja, cuando está en la diástole del ciclo cardíaco. Entonces, pues para mí es importante que sepas esta información que te acabo de dar. Estamos empezando hasta ahora y seguramente la mayoría de pacientes que sufren de esta enfermedad y aún más los que no la sufren, pues no la sabían. Eso es muy importante. Acuérdate, la herramienta más valiosa, más importante es estar educaditos con esta información en nuestra cabecita. Entonces, a ver, tenemos el problema con la hipertensión arterial de que no ocasiona síntomas. Entonces, una forma de curarme yo en salud es ir al menos una vez al médico y pues que me tome la presión arterial y preguntarle a mi doctor cómo está mi presión arterial y con base a ese resultado más o menos cada cuánto yo debería estarme tomando la presión arterial. Esto depende del valor, quizás podrías tomarte la presión arterial cada año, cada 2 a 3 años o cada 5 años, pero al final esto no es que tenga que ser necesariamente así. Cúrate en salud y tómate la presión arterial al menos una vez cada año con un profesional sanitario e idealmente de una forma manual, es decir, que el profesional sanitario que te tome la presión arterial pues utilice un forendoscopio, se lo coloque ahí en sus oídos, utilice también un tensiómetro, te ponga el brazalete en el brazo y te tome la presión arterial. Entonces esta sería una recomendación muy valiosa a tener en cuenta, ve al menos una vez cada año para que te tomen la presión arterial. Ahora, si de pronto resulta que me está dando mucho dolor de cabeza, es como muy frecuente, me puede por ahí dar dolorcitos en el pecho, sensación de dificultad para respirar, hemorragias a nivel subconjuntival, es decir, que yo note que la partecita blanca de mis ojos frecuentemente, pues veo que está roja, que tiene sangre, o que frecuentemente me sangra la nariz. Pues aunque esto es muy inespecífico, tener estos signos y síntomas, ojo, no significa necesariamente que tengas hipertensión arterial, pero pues quizás puede que sean señales de alerta y que está emitiendo el cuerpo de que la presión arterial pueda estar elevada, porque no es que la hipertensión arterial tenga un síntoma puntual y característico que todos los pacientes experimenten, no. Es asintomática o si es sintomática ocasiona síntomas inespecíficos y por eso es que no la detectamos. Por eso es que en ocasiones, repito, aparecen complicaciones y es la forma en la que se manifiesta esta enfermedad. Entonces, a manera de conclusión de esta parte del video, vayamos al menos una vez al año a que nos tome la presión arterial y si de pronto tengo síntomas como quejas de dolor de cabeza, dolor en el pecho, sensación de que me falta el aire, me sangra la nariz, me sangra la parte blanca de los ojitos, pues voy y le cuento esto al médico y que me tomen también la presión arterial. Si soy hipertenso, si soy hipertensa ya oficialmente diagnosticado, pues hombre, tengo que estar en un programa de hipertensión arterial, ahí como si fuese un niño en la escuela, tomarme esta enfermedad seriamente, con responsabilidad, porque realmente es una enfermedad que podemos controlar, que podemos mejorar significativamente y la podemos tener ahí bien controladita y estar bien protegidos, que no nos vaya a ocasionar secuelas, como por ejemplo, pues que nos predisponga a un infarto cardíaco, a un derrame cerebral, que nos agrande el corazón, que nos vuelva el corazón grande, débil y perezoso. Eso se puede manejar muy bien. Entonces, principalmente, pues repito, estar en un programa de hipertensos, tener digamos que un cronograma de cada cuánto te va a dar un médico general, cada cuánto te va a dar un especialista, cada cuánto te van a hacer exámenes de sangre, cada cuánto te van a examinar el corazón, qué sé yo, hacer parte de un programa, repito, de crónicos, de hipertensos, es muy importante. Por otro lado, la hipertensión arterial tiene un componente farmacológico y un componente no farmacológico. Ojo, esto es lo que los pacientes no quieren entender, que es una ecuación para el éxito de tener controladita y bien tratada la hipertensión arterial. Tenemos una ecuación en la cual hay dos componentes, tanto el farmacológico como el no farmacológico. El farmacológico consiste en el uso, en la toma de medicamentos que son maravillosos, que funcionan bien, que son seguros, pero tenemos un componente no farmacológico que ayuda a potenciar este componente farmacológico y es donde aparece pues tener un buen peso corporal, es decir, una persona con hipertensión arterial ni siquiera debería tener sobrepeso, aún mucho menos ni siquiera debería tener obesidad. Una persona con hipertensión arterial debe hacer actividad física todos los días,
de lunes al menos hasta el viernes, idealmente hasta el sábado. Una persona con hipertensión arterial no puede tomar alcohol, no puede fumar cigarrillo, debe restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día y también debe tener una dieta que se ajuste a su enfermedad. Esto se lo dejamos a los especialistas de nutrición, a los especialistas de endocrinología. Esto que les acabo de mencionar es básicamente el componente no farmacológico del tratamiento. Repito, ayuda a que los medicamentos te hagan más efecto, ayuda a que si estabas tomando determinada dosis de tal medicamento, pues te empiecen a bajar la dosis o incluso te quiten uno de los medicamentos que estabas tomando para la hipertensión arterial. Como pacientes diagnosticados con hipertensión, deben entender esto, deben tomárselo serio, deben ser responsables y entender una vez más que no solo es tomar medicamentos, no solo es esperar a esto, sino que también hay que modificar los estilos de vida. El camino más fácil, pero esta ecuación te va a ayudar a tener muy bien controlada tu hipertensión arterial y a que puedas tener una vida con normalidad, sin secuelas, sin problemas, aún habiendo sido diagnosticado de hipertensión arterial. Guarda esta información, compártela con otra persona, ayúdame a seguir salvando vidas a través de la herramienta más valiosa, repito, más importante, la educación.